Joel Grau, consejero delegado de CFC Marítim y profesor de Shipping en Deusto y la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues llegamos en un nuevo día en la que son múltiples los asuntos que vuelven a elevar la tensión. Venimos en plena resaca, además lo hemos visto en la cotización del precio del petróleo, con ese cierre temporal de la planta de exportación rusa de gas natural licuado en el Báltico, el Ust-Luga. Y quería preguntarle de alguna manera cuál es la importancia, lo hemos visto en el petróleo, de para la salida del petróleo ruso desde el Báltico y de otras commodities. Mira, fíjate, sí, en relación al tema de Ust-Luga se ha comentado mucho básicamente su implicación en relación al tema del petróleo, la terminal de Novatek, pero bueno, las facilities o las terminales de petróleo quedan a unos 11 kilómetros, o sea que vamos a ver cuál es realmente el impacto que hemos tenido en relación a esos ataques de esos dos drones ucranianos de la OTAN, pero bueno, como repito, las terminales de exportación de Ust-Luga de petróleo que están partemente controladas por Transneft, que están a unos 11 kilómetros de donde se produjeron los ataques, y luego las terminales de LNG pues están en Yamal, están en Sakhalin y Vyshok, o sea que vamos a ver un poco el impacto. Luego, en relación al tema de Ust-Luga también es un puerto muy importante para los intereses rusos, porque de ahí salen otros commodities esenciales, como pueden ser sobre todo los fertilizantes que se destinan a mercados latinoamericanos. Brasil obviamente es un grandísimo cliente en ese sentido, básicamente porque se necesitan los fertilizantes para todas las cosechas y para la producción de todos los cereales, por lo tanto, eso por un lado. Y luego otro tema muy interesante y vital para los rusos es la exportación de carbón. Ust-Luga también es un hub muy importante en la exportación de carbón, básicamente pues bueno, a India, China y a otros destinos también. Pensemos que bueno, Norte de África también se ha nutrido durante muchos años de carbón ruso, y por lo tanto no estamos hablando en relación al tema Ust-Luga del crudo y del gas, sino también de otros commodities importantes para los rusos, como son los fertilizantes y el carbón. Estamos hablando de alguna manera de lo que es esa vía clave para la salida de esas commodities rusas, que por otra parte vive también en medio del asedio de las sanciones occidentales. Y quería preguntarle al respecto, y además viendo como además ha cotizado ya en el mercado, ¿cómo se blanquean esas commodities sancionadas? ¿Cómo se mueve esa flota fantasma? Bueno, tienes que blanquearlo de varias formas. Primeramente, es decir, si estás tradeando con Shadow Fleet o con flota fantasma, que ya lo hemos comentado aquí, pues bueno, no tienes que blanquear el commodity realmente, ¿verdad? Pero si realmente lo que quieres es blanquear el commodity y ponerlo en el mercado, lo que se hace es, o lo que se ha hecho históricamente por parte de los traders, productores, etcétera, ha sido lo que se llama los blendings. ¿Qué son los blendings? Pues básicamente coger un producto sancionado, mezclarlo con un producto sancionado, darle a la coctelera y sacar un cóctel que puedas vender perfectamente en el mercado, ¿no? Eso es un blending. Y es más antiguo que el andar, digamos, ¿no? Se ha hecho históricamente en momentos de tensión en las cadenas de supply chain, sobre todo con mercados sancionados. Lo vimos con Sudáfrica, lo hemos visto con Venezuela, con Cuba, etcétera, con Irán, etcétera. Lo estamos viendo con Rusia en los últimos, pues 24 meses, etcétera, incluso más. Y bueno, así es como se opera. Es decir, esas son las operaciones de ship to ship, de transshipment, cuando los barcos se abarloan, entonces se intercambian, se pasan mercancías sancionadas a mercancías no sancionadas, se mezclan, entonces se pueden poner en el mercado de una forma blanqueada, digamos, ¿no? Eso se ha hecho, ya te digo, es más antiguo que el andar, y siempre pues se ha hecho aprovechando los precios más baratos de mercancías sancionadas para sacarlas al mercado con una divergencia mayor y con un profit mayor, ¿no? Y luego el funcionamiento de la Shadow Fleet, pues bueno, ayer veíamos un gráfico en el cual la preponderancia de los armadores griegos ha ido bajando, es totalmente así, ha ido bajando también porque los armadores griegos ya han hecho su trabajo, es decir, ya han vendido, digamos, mucho tonelaje a otras compañías, tanto en Dubái como en Singapur, como en Hong Kong, como
como en otras jurisdicciones en las cuales está controlado no por intereses griegos directamente, pero con compañías pantalla, de una forma que también está muy estudiada por los armadores y por los traders desde hace muchos años. Con permiso de este punto caliente del mercado energético, de ese mercado comercial de las commodities rusas, hay otro asunto que desde el 7 de octubre es una de las grandes cuestiones que más preocupa, sobre todo temor a que se expanda el conflicto en Oriente Medio y sobre todo mirando a Irán, mirando al estrecho de Hormuz, una conflagración regional y ese punto fundamental para el petróleo. Precisamente sobre eso quería preguntarle qué está pasando con ese crudo iraní y cuál está siendo el papel que está jugando el gobierno de Teherán pese a esta no intervención directa. Sí, fíjate, Eva, estamos en máximos de producción de crudo iraní desde el 19. La capacidad aproximada máxima de producción del crudo iraní está por debajo de los 4 millones de barriles día. Y ahora estamos en máximos desde el 19, ¿vale? Entonces, hay ciertas teorías en relación a esto. Una es que, Estados Unidos, digamos que está mirando para otro lado, permitiendo a que Irán produzca crudo en capacidades altas, digamos, para así recibir divisas, para así inyectar income y revenue a su maltrecha economía y poder dar un poco, digamos, carta blanca al proyecto de sucesión que tienen los ayatolás, que no nos engañemos, no olvidemos que hay un proceso de sucesión en marcha y que, bueno, Irán está en una situación convulsa interna, hemos tenido muchas revueltas, hemos tenido problemas, y bueno, esto puede digamos que aliviar un poquito la maltrecha economía iraní. Todo esto, obviamente, a cambio de que Irán no intervenga directamente a través de sus proxies. También hay que pensar en cuál es en relación al mundo musulmán, cuál tiene que ser un poco también el actuar de estos países. Y bueno, ellos tienen también digamos que el papel que tienen que jugar en frente de toda esa comunidad musulmana. Pero parece ser que, bueno, Irán está aprovechando esto para producir más crudo. También estamos, por otro lado, también en máximos de producción de crudo de petróleo venezolano, así que bueno, tenemos a Venezuela y Irán en máximos por razones obviamente distintas, ¿no? Pero es un poco esa la situación en relación a Irán, pues básicamente digamos que sería un poquito, es el planteamiento que algunos analistas consideran. ¿Cuál es la lectura con respecto a ese volumen de producción también venezolano? Bueno, pues que Estados Unidos necesita un poco también, digamos que cerrar brechas con Venezuela. La situación ahora, cuantos más aliados tengas, pues mejor, aunque no sean aliados a nivel político, pero a nivel económico, pues es más necesario que nunca, ¿no? Piensa que, bueno, la situación geopolítica a nivel de bloques está muy marcada y cuanta más gente puedes atraer un poquito, pues a tu campo, digamos, pues mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues Venezuela puede jugar un papel en el futuro no muy relevante, pero sí de comodín cuando se le necesite, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí viene un poco la reactivación de la producción de crudo venezolano, que estaba muy maltrecha por la falta de mantenimiento durante todos estos años, ¿no? O sea, un producto con unas calidades estupendas, pues se ha ido al traste, pues falta de mantenimiento, es corrupción, un régimen que es, bueno, es el que es y no ha cuidado, digamos, sus recursos naturales, lamentablemente, y ahora hay que reflotar un poco. Volviendo un poco a lo que es el conflicto en Oriente Medio, el Mar Rojo se ha convertido, sin lugar a dudas, en una zona de alto voltaje. Esos ataques de los hutíes que han afectado a ese tráfico del petróleo, del gas, hemos visto en los últimos días ese ataque al granelero Genco Picard. ¿Cuál es, de alguna manera, esa afectación que realmente está provocando en lo que es ese comercio? Bueno, fíjate, ayer José Antonio comentaba, ¿no?, ese triángulo que pretenden cerrar los hutíes, ¿no?, con Suez, Hormuz y luego pues Bab el Mandeb en el estrecho
que está impidiendo la entrada desde Golfo Pérsico a Mar Rojo. Y la digamos, afectación está muy clara, sobre todo porque toda la salida de crudo y refinados de Arabia Saudí hacia el este, que tienen que irse y pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, todo eso pues tiene un problema. Y luego la cadena de logística de suministros desde Golfo Pérsico a Mar Rojo, que todo ese cabotaje que habíamos comentado de Arabia Saudí pues está sufriendo muchas disrupciones, y esto afecta directamente a su Agenda 2030 porque ahí tienen proyectos muy importantes que tienen que desarrollar y logísticamente necesitan muchos recursos, mucha maquinaria, etcétera. Entonces todo eso si lo atajas por un lado, pero si ese triángulo realmente se produjera, no solamente estaría afectando obviamente a Arabia Saudí, que todavía tiene la salida del Golfo Pérsico, pero estaría afectando también pues, a Irán, a Kuwait, a Qatar, etcétera, ¿no? A no ser que los hutíes piensen darle también un franco paso, como han hecho con los chinos, ¿no? Y con los rusos, como comentamos la semana pasada aquí, que habían sacado ese comunicado, que le iban a dar a franco paso y vía libre a intereses chinos e intereses rusos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero Arabia Saudí y Egipto ya comenté que son los dos grandes afectados ahora mismo a nivel económico por la disrupción del Mar Rojo, ¿no? Y luego tenemos que pensar también que esto se está juntando con el tema del canal de Panamá. Por lo tanto, tenemos un canal de Suez que a nivel de comercio internacional es más importante en volumen y en valor de mercancías transitadas, mucho más que el canal de Panamá. Pero tenemos las dos vías, digamos, con disrupciones por motivos diferentes, pero el canal de Panamá por un tema de falta de agua, de sequías, que lo que hace es afectar a los calados, por lo tanto los barcos que transitan con menos mercancía porque necesitan pasar con menos calado, y eso tiene un impacto directo en la subida de los fletes por lo que se llama los falsos fletes, ¿no? Si el armador te está calculando un flete en base a 50.000 toneladas y solamente puede pasar 25, pues te va a seguir cobrando como si llevara 50.000, ¿no? Y eso tiene un impacto directamente en todo lo que son las compraventas CFR o entregas en destino. Muchísimas gracias por este análisis de este delicado escenario y el impacto que tiene en el mercado. Joel Grau, consejero delegado de CFC Marítim y profesor de Shipping en Deuste y la Universidad Francisco Marroquín. Feliz jornada y felices clases. Muchas gracias, Eva. Cuidaros. Buen negocio. Nosotros hacemos